Cada rompecabezas esconde una pista, cada silencio cuenta una historia. Bienvenidos a Shadow Code, soy Carrington. Era una hermosa tarde de primavera en Londres. El aire aún tenía un toque del frío invernal. Cuando la tragedia golpeó las candilejas del West End, el teatro era el Liceo, una gran reliquia antigua con cortinas de terciopelo, madera pulida y egos más grandes que el arco del proscenio. La obra El espejo escarlata, un thriller psicológico en 3 actos, acababa de completar su 4ª semana de funciones con entradas agotadas. Su estrella, el siempre enigmático Marcus Hawthorne, había ofrecido otra interpretación fascinante como el inquietante detective Lord Blackley. La crítica lo elogió. El público se desmayó. Y esta noche iba a ser realmente especial. Los productores habían invitado discretamente a varios inversores extranjeros con la esperanza de organizar una transferencia a Broadway. Pero justo después de que cayera el telón, antes de que se desvanecieran los aplausos, un grito resonó detrás de las bambalinas. En cuestión de segundos, el elenco y el equipo se agolpaban en los camerinos. Allí, tendido sobre la alfombra de la suite privada de la estrella, yacía Marcus Hawthorne, todavía vestido con la oscura capa victoriana de Lord Blackley, con los ojos abiertos y sin pestañear. En una mano, aferraba una página arrugada del guión. Un abrecartas con empuñadura de plata sobresalía grotescamente de su pecho. La página decía Acto 2. Escena 3. Se revela el asesinato y debajo, garabateado apresuradamente por la propia mano de Hawthorne. Esta no es mi línea. Algo anda mal. En menos de 1 hora las puertas del Liceo se cerraron. Nadie entró ni salió. La policía llegó con la típica prisa y el ceño fruncido de rigor. El elenco se encontraba en la gran sala verde, sumido en la conmoción y susurrando especulaciones. El inspector Crome, un hombre pragmático de vocales cortantes y conclusiones rápidas, permanecía de pie junto al cadáver con el ceño fruncido. Trágico, murmuró, pero sencillo. Un suplente celoso, una espada oculta. El teatro genera egos y enemigos. Lo tendremos resuelto mañana. Podría haber continuado, de no ser porque una tos suave lo interrumpió. La voz que siguió era inequívocamente extranjera, belga, para ser precisos, y estaba envuelta en la elegancia de la certeza. Si me perdonas, mon ami, pero no lo creo tan sencillo. El hombrecito que dio un paso al frente estaba impecable con un traje gris de 3 piezas, y sus bigotes depilados a la perfección matemática. Sus zapatos de charol brillaban como espejos. Sus ojos aún más. Poirot, dijo Crome parpadeando. No sabía que le interesara el teatro. Poirot se encogió de hombros con modestia. Ah, pero se le olvida. Admiro la estructura, la simetría, la interpretación. ¿Y qué es el escenario sino un rompecabezas interpretado en voz alta? Se agachó examinando el abrecartas sin tocarlo. Además, añadió, la señorita Celia Montrose es una vieja amiga. Cuando me llamó en apuros, ¿cómo iba a negarme? Crome siguió su mirada hacia la actriz, ahora acurrucada en el pasillo, pálida y temblorosa, con el rímel corrido por las lágrimas. Celia Montrose, la protagonista, la ingenua trágica, había actuado junto a Hawthorne en El espejo escarlata, con una química asombrosa. Fuera del escenario, las columnas de chismes insinuaban algo más profundo. Poirot se enderezó, quitándose una mota de la solapa con precisión quirúrgica. Dígame, inspector, ¿no le parece extraño que un hombre olvide su texto en una obra que ha representado durante un mes y luego muera aferrado a la página que demuestra que lo recordó mal? Crome se erizó. Podría ser un shock, una alucinación. Lo apuñalaron. Sí, pero la mente humana, inspector, no flaquea tan fácilmente a menos que alguien deseado. Poirot volvió a mirar el cuerpo. Tiene una sala llena de sospechosos, cada uno con una preparación para el engaño. Veamos si pueden burlar a Hércules Poirot.
El gran salón verde del Teatro Lyceum, habitualmente un lugar de risas y champán, ahora tenía un aire fúnebre. Las paredes, forradas con descoloridos retratos al óleo de trágicos fallecidos hace mucho tiempo, parecían inclinarse escuchando. El inspector Crome había ordenado a todos los presentes que permanecieran en el recinto, y los agentes montaban guardia en la puerta del escenario. Sin embargo, era Hércules Poirot quien dominaba la sala. Se quedó de pie con las manos cuidadosamente entrelazadas a la espalda, su pequeño cuerpo inmóvil, sus ojos escudriñando cada rostro uno por uno. «Necesito», dijo con suavidad, «hablar un rato con cada uno de ustedes. Pero primero quizás una pequeña introducción, ¿sí? Ayuda a ver el escenario en el que se desarrolla nuestra tragedia». Había 6 personas sentadas frente a él, el elenco principal y el equipo de producción. Primero, por supuesto, fue Celia Montrose. Estaba sentada cerca de la puerta, con la figura tensa, como una cuerda de violín. Sus rizos castaños enmarcaban un rostro demasiado refinado para el melodrama, aunque esta noche sus lágrimas habían tallado a una heroína trágica en la realidad. «No puedo creerlo», susurró. «Marcus era brillante. Difícil, sí, pero no se merecía esto». Poirot asintió con simpatía, pero siguió adelante sin hacer comentarios. El siguiente fue James Brent, el joven suplente de la obra, guapo, atlético, pero con un ligero aroma a desesperación. Vestía el segundo mejor frac de Marcus Hawthorne, que le colgaba como una herencia sin reclamar. «Nunca pude seguir», murmuró con amargura. «Ni una sola vez. No los dejó». Dijo que hacía que Lord Blackley pareciera un jugador de rugby. Poirot arqueó una ceja. «¿Y estaba usted entre bastidores en el momento de su muerte, señor Brent?» James se removió incómodo. «Sí, entre bastidores. Estaba esperando por si Marcus necesitaba algo antes de que terminara el espectáculo». «Ah, qué considerado». Junto a Brent descansaba Vivian Bosla, directora de escena. Fresca, precisa y mordaz sin complejos. Su portapapeles reposaba sobre su regazo como un escudo. «Primero oí el grito», dijo secamente. Todos los demás seguían tras la cortina. Marcus se fue solo a su camerino. Pensé que solo estaba actuando como una primadona. Poirot se giró. «¿Y era a menudo temperamental?» Vivian esbozó una leve sonrisa. Una vez amenazó con despedir al técnico de iluminación porque sus pómulos no eran lo suficientemente dramáticos en el primer acto. Una risa tensa y quebradiza resonó brevemente en el grupo. Luego vino Elliot Cray, el director, cuya chaqueta de pana y dedos manchados de nicotina delataban tanto su pedigrí artístico como sus niveles de estrés personal. «Marcus era la obra», dijo con voz ronca. «La convirtió en un éxito». Sin él no somos nada». Poirot ladeó la cabeza. «Parece más preocupado por la obra que por el hombre». Cray se sonrojó. «Estoy intentando mantener este barco a flote, señor. Eso no significa que no me importara». El siguiente fue Simone Larocque, la diseñadora de vestuario francesa, una visión de elegancia empañada por el lápiz labial corrido y las manos temblorosas. Se secó los ojos con un pañuelo de encaje. No puedo creerlo», dijo. «Justo ayer me dio las gracias por haberle dado vida a Lord Blackley. Incluso me dijo que tenía una sorpresa para mí esta noche». «¿Una sorpresa?», preguntó Poirot inclinándose ligeramente. «Sí», dijo ella. «No me dijo qué, solo que me encantaría». Y finalmente, al final de la fila, se sentó Oliver Parr, el productor, corpulento, sudando profusamente y visiblemente nervioso. Miró a su alrededor como si alguno de ellos fuera a confesar. «¿Sabes cuánto dinero hay en juego?» Faircy ladró. «Inversores, derechos estadounidenses, la prensa. Si se corre la voz de que nuestra estrella fue asesinado, toda la carrera podría colapsar». Poirot entrecerró los ojos. «Ah, señor,
Pero no es el dinero, eso está muerto. Nadie respondió. El silencio se hizo de repente inmenso. Poirot caminó hacia el centro de la habitación y su mirada recorrió una vez más al grupo reunido. «Un hombre ha muerto», dijo en voz baja. «Pero lo que más me preocupa es que pareció morir por olvidar el papel que mejor conocía. Se dio un golpecito en la sien con un dedo. Hay algo desafinado en este conjunto, y como en cualquier buena interpretación, la verdad reside en la momento». El asesinato de Marcus Hawthorne había proyectado una larga sombra sobre el Teatro Lyceum, y a medida que se acercaba la medianoche, esa sombra no hacía más que acentuarse. Se avecinaba una tormenta, con sus truenos lejanos retumbando como el preludio de un drama aún más oscuro. Poirot, siempre sereno, se las arregló para usar la oficina del productor, oscura, silenciosa y convenientemente aislada, para entrevistas privadas. Crumb permaneció allí, desaprobando, pero sin interferir. No admiraba los métodos de Poirot, pero antes se había sentido avergonzado al desestimarlos. Ahora se contentó con encender un cigarrillo y observar en silencio. La primera en entrar fue Celia Montrose. Se movía como una mujer semisumergida, como si el dolor hubiera alterado la gravedad a su alrededor. Se sentó frente a Poirot sin esperar a que se lo pidiera, acomodándose un mechón de pelo detrás de la oreja con mano temblorosa. «Gracias por venir, señor Poirot», dijo en voz baja. «De nada, mademoiselle. Hablemos claro, ¿sí? ¿Usted y el señor Hawthorne eran muy cercanos?» Dudó. «Sí, desde hace casi un año, aunque no siempre en público». Poirot arqueó las cejas. «¿Por qué tanto secretismo?» Marcus dijo que eso distraería de los papeles, pero creo que le tenía miedo a la prensa. Tenía un pasado complicado. ¿Amantes del pasado? Sí, muchas, y no siempre despedidas amistosas. Bajó la mirada. Creo que yo era diferente. Al menos eso esperaba. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. Estaba usted entre bastidores en el momento de su muerte. Acababa de bajar del escenario. Fui a buscar agua. Vivian me pidió que esperara a que terminara el telón. Entonces la oí gritar. Se le quebró la voz. No lo volví a ver. No estaba vivo. El señor Hawthorne parecía distraído esta noche. Hizo una pausa. En realidad sí. Se equivocó en una frase del segundo acto. Nunca hace eso. Y fue brusco con James durante el ensayo, más de lo habitual. ¿Eso fue inusual? Celia dudó de nuevo. Odiaba a James. Creía que intentaba reemplazarlo. Poirot asintió lentamente. «Merci, mademoiselle. Puede retirarse». Cuando se fue, Poirot hizo una pequeña nota en su diario de bolsillo. Distraído. Fracaso en la línea. James subrayó el nombre 2 veces. El siguiente fue James Brent, el suplente. Entró con aires de fanfarronería, pero su bravuconería era forzada. Su sonrisa era tensa, su postura demasiado rígida. «¿Quería hablar conmigo, señor Poirot?» «En efecto. Siéntese, por favor. Hábleme de su relación con Marcus Hawthorne». James se encogió de hombros. «Profesional, supongo. Respetaba su talento. No siempre estuve de acuerdo con sus métodos». «¿Cómo?» Se negó a dejarme ensayar como era debido. Se suponía que debía seguirlo, pero se aseguró de que nunca me acercara al escenario cuando él estaba en él. Me trataba como a un rival, no como a un suplente. ¿Estabas resentido con él?» James rió secamente. «Claro, pero no lo suficiente como para apuñalarlo con un abrecartas. ¿Dónde estaba usted en el momento del asesinato?» «Entre bastidores, a la izquierda del escenario. Pregúntale a Vivian Poirot». Tamborileó con un dedo sobre el escritorio. Dijo antes que estaba esperando por si necesitaba algo. «¿Qué podría ser?» «No lo sé. A veces tenía problemas con el vestuario o necesitaba que le revisaran la línea. Solo intentaba estar disponible». Poirot lo miró fijamente. «¿No esperaba quizá que flaqueara para que usted pudiera intervenir?» James se puso rígido.
No soy un ghouls, no, dijo Poirot en voz baja. Pero la ambición puede ser un veneno muy sutil, señor Brent. James no respondió. Poirot lo despidió con un gesto. Vivian Voss entró a continuación, vivaz y nada sentimental. No voy a llorar ni a aferrarme a mis perlas, dijo sentándose. Me gustaba Marcus profesionalmente, pero también creo que era un cabrón arrogante. Una honestidad refrescante, dijo Poirot con suavidad. Dígame, ¿quién tenía acceso a su camerino? Técnicamente, todos, nunca está cerrado. Pero en la práctica, solo el círculo íntimo. El elenco, el director, yo, Simón, la vestuarista. Quizás Oliver si tuviera algún VIP entre bastidores. Hubo algo inusual en la actuación de esta noche. Vivian se encogió de hombros. Marcus se perdió una señal. Se tambaleó en una escena. Casi entró antes de tiempo durante la revelación del asesinato, lo que habría arruinado todo el efecto. Estaba desequilibrado, como si estuviera soñando. La mirada de Poirot se agudizó. Estaba bebiendo. No, dijo ella de inmediato. Estaba limpio, paranoico con la claridad, pero algo lo desconcertó. Dijiste que oíste el grito. ¿A quién encontraste primero? Estaba en el pasillo cuando ocurrió. Llegué a su puerta segundos después de oírlo. No estaba cerrada con llave. Ya estaba muerto. ¿Quién estaba más cerca de ti? Celia vino corriendo detrás de mí. Luego Simón. Luego Oliver. Y James. Él todavía estaba entre bastidores. Poirot juntó los dedos. Merci, eso es todo. Simón Larocque entró como una rosa marchita. Su perfume persistió mucho tiempo después de que ella se sentó. Usted y el señor Hawthorne eran cercanos. Ella sonrió con tristeza. Siempre fue amable conmigo. Excéntrico, sí, pero amable. Apreciaba los detalles, las costuras, los botones. La mayoría de los hombres no se dan cuenta. ¿Dijiste que te prometió una sorpresa? Sí. Dijo que quería recompensarme. Algo sobre revelar la nueva apariencia de Lord Blackley. También había estado insinuando un nuevo monólogo. La mirada de Poirot se agudizó. ¿Un nuevo monólogo? Sí. Dijo que lo cambiaría todo. Que le quitaría la alfombra al público. Pero nunca lo vi. Poirot hizo otra nota. Nuevo monólogo. Sorpresa. Inédito. Gracias, señora. Elliot Cray, el director, llegó con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Supongo que me preguntará si lo maté por razones artísticas, gruñó. Poirot sonrió. Todavía no, pero me interesa el nuevo material que estaba planeando. ¿Lo sabía? Cray parpadeó. ¿Qué material nuevo? Mencionó un monólogo sorpresa. A Simón Cray negó con la cabeza. No me dijo ni una palabra. Es absurdo. No se reescribe una obra sin el director. Poirot lo consideró. ¿Es posible que estuviera planeando romper el guión esta noche? Cray parecía furioso. No sin aprobación. Si la hubiera tenido, habría detenido la actuación. No, improvisar en el segundo acto de un thriller psicológico. Poirot lo observó atentamente. Dígame, señor, ¿le resultó difícil trabajar con Hawthorne? Cray rió con amargura. Sí, pero vendió entradas. Ese es el único pecado que el teatro perdona. Por último, llegó Oliver Parr sudando aún más profusamente que antes. ¿Quieres que diga que estoy impactado? Dijo dejándose caer en la silla. Bien, estoy impactado, pero también estoy arruinado si este programa fracasa. ¿Conocías bien a Marcus? Bueno. Tuvimos nuestras discusiones. Quería controlar el marketing. Le recordé que yo era quien pagaba los geles de iluminación. ¿Alguna vez amenazó con abandonar el programa? Oliver dudó. Había rumores de que quería ir a Estados Unidos. Elimínanos, negocia directamente. No sé si eran ciertos. Poirot asintió. ¿Y dónde estaba usted durante el asesinato? En la sala verde, preparando los documentos para los inversores. Pregúntale a cualquiera. Poirot hizo una última anotación y se levantó alisándose el chaleco. Eso es todo por ahora, señor Parr.
Cuando la puerta se cerró detrás del último sospechoso, Poirot se volvió hacia Crumb. «Mira, amigo», murmuró, «este crimen no es de pasión, sino de precisión. Hay algo en él realizado». Crumb gruñó. «¿Crees que fue un montaje?» Poirot sonrió levemente. «Creo que todo esta noche fue un montaje, pero no todo formaba parte del guión». Se volvió hacia el escritorio y cogió la página que encontró en la mano de Marcus Hawthorne. Acto 2, escena 3. Se revela el asesinato. ¿Pero a qué asesinato se refería? Al amanecer, el Teatro Lyceum se había transformado en un barco a la deriva en la niebla. Afuera, la lluvia caía con llovizna constante sobre Covent Garden, acallando el clamor habitual de la ciudad. Dentro, los ecos de la tragedia de la noche anterior persistían como las notas desvanecidas de una obertura. El inspector Crumb había reunido a los sospechosos una vez más en la Sala Verde, anunciando que Scotland Yard comenzaría el interrogatorio formal en breve. «Ha habido un avance», declaró con los ojos brillantes ante la perspectiva de un triunfo inminente. «Un testigo se ha presentado». Poirot, mientras tomaba un pequeño expreso y doblaba su pañuelo monogramado con una precisión antinatural, no dijo nada. Crumb se giró dramáticamente hacia el grupo. Uno de los tramoyistas informó haber visto a alguien salir del camerino de Hawthorne minutos antes del grito. Un hombre alto, con una capa negra. Hubo un revuelo entre los sospechosos reunidos. Vivian Boss puso los ojos en blanco. «Todos llevaban capas negras», murmuró. «Es el traje». Poirot no levantó la vista. «Sí, y en teatro el vestuario es el disfraz perfecto». Crumb levantó una mano. «La capa no es el punto. El hombre también llevaba una bufanda, de un carmesí intenso, anudada flojamente al cuello. Solo una persona llevaba ese accesorio en particular». Se giró y señaló. «James Brent». El suplente abrió mucho los ojos. «Eso es absurdo». «No según el testigo», dijo Crumb. «Tenías un motivo, ambición y oportunidad. Hemos confirmado que abandonaste brevemente el escenario entre la segunda y la tercera caída del telón». «Fui al vestuario, a colgar la capa extra», dijo Brent a la defensiva. «Vivian me lo pidió». Vivian frunció el ceño. «No lo hice, decir tú». «Dije que alguien debería hacerlo». Crumb se acercó. «Sabías que Marcus estaba bloqueando tus oportunidades. Esperaste tu momento. Lo seguiste hasta el camerino. Lo apuñalaste y luego lo escenificaste con el guión en la mano». Brent miró a Poirot, respirando con más fuerza. «Esto es una locura. No lo cree, ¿verdad, señor Poirot?» El pequeño belga no respondió de inmediato. Se levantó de la silla y caminó lentamente hacia el centro de la habitación. Juntó las manos y miró a su alrededor. «Creo», dijo Poirot con suavidad, «que toda función tiene un público, y quienquiera que haya cometido este crimen, contaban con uno». Crumb frunció el ceño. «Estás diciendo que es inocente». «Digo», respondió Poirot, «que hay demasiado dramatismo en esta acusación». Se volvió hacia Brent. «Dime, amigo, ¿por qué saliste del guardarropa y regresaste por el pasillo del escenario? ¿Dónde te podrían ver? Un hombre que planea un asesinato no pasa de largo ante sus colegas vestido de gala». Brent dudó. Yo no pensé. «Exactamente», dijo Poirot. «No lo pensó, lo cual quizá lo convierte en un ingenuo, pero no necesariamente culpable». Crumb murmuró algo en voz baja y salió de la habitación, sin duda para organizar un interrogatorio más exhaustivo. Los sospechosos se dispersaron en parejas nerviosas, dejando a Poirot solo con sus pensamientos. Recorrió los pasillos vacíos del teatro con pasos lentos y pausados. Cada grieta en el yeso, cada mancha de pintura dorada parecía ofrecer una pista. Pasó por los bastidores, donde Brent afirmaba estar. Se asomó a los rincones oscuros, a la escalera que conducía a los camerinos, y finalmente llegó a la habitación donde había muerto Marcus Hawthorne. La puerta crujió al abrirse.
Dentro, la habitación apenas había sido tocada desde que se tomaron las fotos policiales. Una luz polvorienta iluminaba el tocador, el tenue aroma a colonia de sándalo, el vaso de agua derramado aún empapando la esquina de la alfombra. Poirot se acercó al escritorio. El manuscrito estaba abierto. Páginas cuidadosamente anotadas a lápiz, precisas y subrayadas. Las notas de un perfeccionista. Junto a él había un sobre doblado sin marcar ni sellar. Lo abrió. Dentro había una sola hoja de papel, escrita a mano por Marcus Hawthorne. Nueva propuesta de escena. Se revelará a mitad de la carrera escena. Lord Blackley se enfrenta directamente al público. Propósito: romper la cuarta pared. Desdibujar la línea entre el rendimiento y la verdad. Línea final. Lo que importa no es el crimen que presenciaste, sino el que cometiste, omitido. Poirot sonrió levemente. Así que este fue el monólogo. Dio vuelta a la página. Una nota garabateada. A medio terminar. Necesito hablar con Simone. Es fundamental cambiarse de ropa. La sorpresa solo funciona si... La frase se fue apagando. Poirot se guardó el periódico en el abrigo. Su siguiente parada fue el taller de Simone Larocque, un espacio desordenado, lleno de rollos de terciopelo, cintas y dibujos de tiza fijados a un tablero de corcho. Simone estaba sentada frente a su máquina de coser con las manos libres. ¿Está usted cansada, señora? Ella levantó la vista rápidamente. Agotada. ¿Puedo preguntarle algo delicado? ¿Marcus Hawthorne le contó alguna vez sus preocupaciones personales? Frunció el ceño. ¿Qué tipo de preocupaciones? Poirot se acercó. ¿Su identidad, quizá? ¿O su miedo a ser reemplazado? Simone dudó. A menudo decía que no sentía real, que el personaje era más auténtico que el hombre. Dijo que el público veía lo que él quería que vieran, y eso lo aterrorizaba. Dijo que, si alguien alguna vez le quitaba eso, desaparecería. Poirot asintió con cierta compasión. ¿Y el traje que llevaba, la capa de Lord Blackley, era diseño suyo? Por supuesto. ¿Pidió cambios? Recientemente sí. Quería un bolsillo cosido en el forro interior, a la izquierda del escenario, oculto pero accesible. No dijo por qué. Poirot le dio las gracias y se marchó. Mientras regresaba al escenario, algo encajó en su mente, no con fuerza, sino suavemente, como un telón que cae en un teatro silencioso. Él encontró Vivian Bossen, la cabina de iluminación, revisando la lista de señales. «Señorita Voss», dijo, «¿puedo preguntarle algo muy específico? Durante la actuación de anoche, ¿hubo algún momento en que Marcus saliera del escenario, pero no volviera a entrar inmediatamente?» Levantó la vista entrecerrando los ojos. «Sí, casi al final del segundo acto. Sale para el monólogo». Pero hubo una breve pausa por los aplausos del público. No regresó cuando debía. Hizo una pausa. ¿Cuánto duró el retraso? 40, quizás 50 segundos. Poirot se tocó la sien. Y usted supuso que eran nervios. Pero era algo más. Buscaba a alguien. Vivian frunció el ceño. ¿Quién? Poirot sonrió levemente. Alguien que era desaparecido. Alguien cuya ausencia lo sobresaltó. Y ahora Poirot tenía lo que necesitaba. No hay un culpable, todavía no, pero sí una dirección. El asesinato no fue impulsivo. Había sido ensayado no el acto, sino la manipulación de la percepción. El guión arrugado, la línea extraña olvidada, la bufanda mal dirigida. Cada elemento era un accesorio. Pero ¿qué pasaría si la verdadera pista no residiera en quién había estado presente, sino en quién era esperado? Aún quedaba una persona con la que Poirot no había hablado. Una persona cuyo papel le había parecido secundario, incluso irrelevante. Pero al volverse para volver sobre sus pasos hacia las oficinas, se encontró repitiendo las palabras del monólogo no escrito de Hawthorne. Lo que importa no es el crimen que presenciaste, sino el que cometiste omitido. El Teatro Lyceum
estaba ahora firmemente bajo asedio, por el silencio, por la sospecha y por la incansable curiosidad de Poirot. La investigación oficial se estancó mientras el inspector Crumb insistía en construir un caso contra James Brent. Pero Poirot, siempre elegante en sus movimientos y preciso en sus pensamientos, vio algo más, un crimen esculpido en la sombra, más teatro que asesinato, un engaño no de fuerza bruta, sino de distracción. Y así, Poirot comenzó su juego psicológico, la guerra silenciosa de palabras y observación, donde la culpa se delató no por la evidencia, sino por reacción. El escenario había sido despejado para su limpieza. Poirot se encontraba en el centro del escenario, contemplando la sala vacía, cuyas filas de asientos de terciopelo solo evocaban recuerdos. Simón Larocque se acercó vacilante desde entre bastidores. Agarraba una cinta métrica como un rosario y sus ojos parecían más viejos que la noche anterior. «Señor Poirot», dijo en voz baja, «¿quería verme?» «Ah, señorita, sí, venga». Señaló una silla al borde del plató. Ella se sentó mirando nerviosa a su alrededor. «Dígame», empezó Poirot, «¿cuándo fue la última vez que Marcus le habló, que realmente confió en usted?» Respiró hondo. «La semana pasada. Vino a verme después del ensayo. Dijo que algo no iba bien en la compañía. No me dio explicaciones, solo me preguntó si confiaba en alguien. Pensé que estaba exagerando. Dijo que le preocupaba. No, solo que estaba escribiendo algo nuevo. Dijo que iba a cambiar la percepción que la gente tenía de él». Poirot asintió. «Este monólogo es importante. No fue solo una actuación, fue un mensaje». Simón se miró las manos. «¿Crees que por eso lo mataron? ¿Para hacer una escena?» «Quizás no para la escena, señorita, pero por lo que amenazaba con exponer». La observó atentamente. Ella parecía aturdida, pero no evasiva. Cambió de tema. «Dime esta bufanda, la roja que llevaba el señor Brent. ¿La diseñaste tú?» «Sí, para el enfrentamiento del segundo acto de Lord Blackley. ¿Y Marcus, él, siempre lo usas?» «No siempre», admitió. «A veces lo omitía. Decía que desentonaba con los temas más oscuros». Poirot juntó los dedos. «Así que podría ser prestado. Que lo usara otro para crear confusión». Simón parpadeó. «Supongo. Gracias, mademoiselle. Eso es todo por ahora». Se levantó visiblemente inquieta. La mirada de Poirot permaneció fija en ella hasta que desapareció entre las sombras tras bambalinas. Se volvió hacia la casa y aplaudió lentamente. Desde el otro lado del auditorio, una voz respondió. «Veo que me están llamando teatralmente». Elliot Cray, el director, bajó por el pasillo como un hombre que asiste a su propia autopsia. Poirot lo encontró a mitad del escenario. «Señor Cray, un momento». Cray parecía cansado, con la boca apretada. «Déjame adivinar. Has encontrado un motivo oculto en las candilejas. No del todo. Pero he encontrado una inconsistencia». «¿Oh?» Poirot ladeó la cabeza. ¿Por qué Marcus no le informó de su nuevo monólogo? Cray arqueó una ceja. «Tendrías que preguntárselo. O hacer una sesión espiritista». «El humor, señor, no le sienta bien», dijo Poirot con frialdad. «Es usted, director, un hombre de control. Marcus lo eclipsó con su propio material. ¿Qué le pareció?» Los ojos de Cray se oscurecieron. Lo hacía constantemente. Cambiaba diálogos sobre la marcha. Jugaba escenas con un subtexto nuevo. Siempre me decía que era un descubrimiento natural. A los críticos les encantaba. No podía detenerlo sin arruinar la obra. ¿Entonces no sabías que planeaba romper la cuarta pared por completo? Cray parpadeó. ¿Qué? Poirot se acercó. Su última línea. Lo que importa no es el crimen que presenciaste, sino el que te perdiste. ¿A qué crees que se refería? El rostro de Cray delató un destello de miedo. ¿Cómo demonios voy a saberlo? Poirot asintió levemente. En efecto.
Pero me pregunto si esa frase iba dirigida a alguien en particular, a alguien del público. ¿Cómo quién? Alguien que tenía a alguien, cuya culpa no residía en lo que hizo, sino en lo que no pudo evitar. Cray no dijo nada, pero apretó la mandíbula. Poirot continuó. ¿Sabía Marcus algo sobre la producción que usted quería ocultar? Cray rió con amargura. Esto es absurdo. Quizás, dijo Poirot en voz baja, pero me parece revelador que no ensayara el nuevo material con usted. Temía su reacción. Cray se giró bruscamente y se alejó, murmurando maldiciones en voz baja. Poirot lo dejó ir. La reacción había sido reveladora. Esa tarde Poirot solicitó una reunión en la Sala Verde. Todo el elenco y el equipo supervivientes se reunieron una vez más, inquietos y en silencio. La tormenta exterior había amainado y una luz grisácea se filtraba por los altos ventanales. Poirot se encontraba en la cabecera de la sala, con las manos tras la espalda. «He hecho algunas observaciones», comenzó, «y deseo compartir una pequeña teoría con todos ustedes». Se giró para mirarlos. «¿Qué pasaría si te dijera que Marcus Hawthorne no olvidó sus líneas anoche, sino que alguien alterado a ellos?» La sala se tensó. Vivian Voss frunció el ceño. «¿Alteraste el guión?» «Sí, piénsalo, Marcus era meticuloso. Su guión nunca se perdió de vista, pero alguien podría haber intercambiado una página o agregó una señal falsa, algo lo suficientemente sutil como para causar un desliz en el rendimiento». Oliver Parr se burló. «Eso es una exageración. ¿De verdad?», preguntó Poirot con suavidad. «Al hombre le entregan una línea falsa, la lee y se da cuenta del error demasiado tarde. ¿Pero por qué? No para sabotear la obra. No, era para desorientarlo, para que pareciera confundido. Para testigos». Celia Montrose jadeó. «¿Quieres decir? ¿Alguien buscado lo hace parecer inestable?» «Exactitud». «¿Y qué pasa después?» Se retira a su camerino, avergonzado, confundido, vulnerable. Los ojos de Poirot los recorrieron uno por uno. «Luego muere». «¿Pero para qué molestarse tanto?», gruñó Crumb desde la esquina. «¿Por qué no apuñalarlo y acabar con esto?» «Porque», dijo Poirot en voz baja, «el asesino quería una historia». Sacó una hoja doblada de su abrigo. El monólogo. Esta iba a ser la última actuación de Marcus. Pero alguien más escribió un nuevo final. Uno con el muerto, y otro como el testigo trágico o el héroe imprevisto. Se giró de repente hacia James Brent. «Se suponía que serías el chivo expiatorio, pero no el villano», James parpadeó. «¿Qué?». La voz de Poirot bajó. «Tú eras el suplente, el sucesor natural, el hombre que la tragedia empujó al centro de atención». James palideció. «¿Crees que alguien quería hacerme el estrella?». Poirot se giró lentamente. «No exactamente. Querían que fueras la pista falsa. Pero la verdadera actuación ya fue en otra parte». Ahora me miró directamente. «Vivian Voss». Ella se puso rígida. «Me dijiste que Marcus había ido solo a su camerino, que oíste el grito, que abriste la puerta». «Sí», dijo ella en voz baja. «Pero cuando pregunté quién llegó segundo, dijiste Celia y luego Simón. Pero dudaste cuando pregunté quién estaba más cerca». Vivian frunció el ceño. «No recuerdo haber dudado». «Pero lo sé», dijo Poirot en voz baja, «y eso me dice que en ese instante usted estaba recordando una historia, no reviviendo él. Él se acercó más. Dígame, Mademoiselle Voss, ¿llegó usted quizás antes del grito?» Los labios de Vivian se entreabrieron. «¿Qué?». «Verá», dijo Poirot con suavidad, «creo que alguien montó la escena. Instalaron el guión alterado, manipularon la iluminación, tomaron prestada la bufanda roja y apuñalaron a Marcus Hawthorne de tal manera que la narración se desarrollara con naturalidad. Pero luego tuvieron que descubrir el cuerpo. Ahora estaba a centímetros de ella. Tenía las manos apretadas,
Creo que gritaste no porque encontraste un cadáver, sino porque era parte de tu papel. Vivian miró alrededor de la habitación. Todos la miraban fijamente. Eso es ridículo, susurró. Poirot inclinó la cabeza. Quizás, pero me pregunto, si revisamos la puerta del camerino, encontraremos sus huellas dactilares tanto en el interior del pomo como en el exterior. Ella se quedó de pie con el rostro pálido. No puedes probar nada. No, mademoiselle, todavía no. Pero la culpa actúa incluso cuando nadie la ve. Ella huyó de la habitación. Poirot se volvió hacia Crome. Aún no ha caído el telón, mon ami, pero el acto final ya viene. El Teatro Lyceum, antes rebosante de ovaciones cada noche, se había sumido en un silencio tenso e incómodo. Vivian Voss no había regresado tras huir de la Sala Verde, y los susurros se arremolinaban entre el elenco como humo de cigarrillo entre bastidores. Indeseables, persistentes, imposibles de escapar. Poirot se encontraba en el pasillo principal, frente a los camerinos. La luz dorada de los antiguos apliques se reflejaba en sus zapatos. Estaba inmóvil como una estatua, salvo por la ocasional inclinación de la cabeza, como si escuchara no el eco de los pasos, sino el eco de sus pensamientos. El inspector Crome se acercó con pasos largos y ojos impacientes. «Ha desaparecido», anunció. «Hemos revisado cada habitación, cada salida. Los guardias de la puerta del escenario dicen que se les escabulló con el equipo de vestuario. Probablemente se perdió entre la multitud. La tormenta ha causado confusión afuera». Poirot asintió lentamente, con los dedos trazando la solapa de su chaqueta. «Huir siempre es significativo, mon ami. Es el pánico de la culpa. O la desesperación del miedo». Crome resopló. «¿Y cuál es este?» Poirot entrecerró los ojos. «Eso es lo que debemos determinar». Un grito desde el pasillo les llamó la atención. Un agente corrió hacia ellos. «Señor, encontramos algo en el cuarto de utilería». Momentos después, Poirot y Crome lo siguieron hasta el estrecho espacio tras el escenario, repleto de espadas, otomanas de terciopelo, libros falsos y bustos olvidados de Shakespeare. La habitación apestaba a naftalina y disolvente. Un foco solitario brillaba en lo alto. En el centro, tirado en el suelo junto a un baúl volcado, había un trozo de papel doblado. Lo habían colocado deliberadamente encima de una copia polvorienta de Las obras completas de Oscar Wilde. Poirot lo recogió con cuidado. Crome se inclinó. La nota decía no es la indicada. Intenté seguir la verdad, pero es una obra sin guión. Nunca quise ser el centro de atención de esta manera. Mira en el bolsillo. Cabby Crome frunció el ceño. James Brent. Sí, dijo Poirot en voz baja. ¿Y esto? Esto no es una confesión, es una pista. Se giraron y vieron un segundo objeto en el suelo. Una capa de disfraz. La capa negra forrada de satén del mismísimo Lord Blackley. Una de las de repuesto, idéntica en estilo a la que Hawthorne llevaba la noche de su muerte. Poirot extendió la mano y palpó la costura interior. Allí, un bolsillo oculto, sacó una pequeña memoria USB, plateada, sin marca, sin etiqueta ni estuche. «Es un objeto curioso para un caballero victoriano», murmuró Poirot. Crome lo cogió. «Llevaremos esto a los forenses. Quizás contenga correos electrónicos, borradores, algo que Hawthorne o Brent querían ocultar». La mirada de Poirot se detuvo en la capa. «Hazlo, pero no lo digas. Si James Brent intentaba decirnos algo, podría ser peligroso para el asesino saber que lo hemos oído». Crome asintió sombríamente. Poirot regresó a las oficinas administrativas del teatro. Allí, sentado rígidamente al final de un estrecho pasillo, estaba Celia Montrosé con las manos cruzadas sobre el regazo, como una colegiala esperando una reprimenda. Se levantó rápidamente al verlo. «¿Es cierto? ¿Lo de Vivian? ¿Lo mató?» Poirot le ofreció una silla y se sentó frente a ella.
Es cierto que huyó, y eso suele contar historias. Pero la pregunta es, ¿era ella la autora o simplemente una lectora asustada? Celia se quedó mirando. Lo entiendo. Vivian Voss estaba en una posición privilegiada para observar todo el desarrollo. Controlaba las señales, los bloqueos. Sabía cuándo Marcus estaría solo, pero sus movimientos después del asesinato no sugieren un asesino. Sugieren a alguien que vio demasiado. Celia dudó. ¿Crees que vio al asesino? Creo que ella comprendió quién era el asesino. Poirot hizo una pausa con una mirada amable pero implacable. Era usted muy cercano a Marcus, íntimamente. ¿Alguna vez compartió algo con usted, algo de lo que se arrepintiera? Algo peligroso. Celia guardó silencio durante un buen rato. Luego mencionó a una mujer, alguien de su pasado. Dijo que se había equivocado con ella. Tenía miedo de que volviera. Poirot arqueó las cejas. ¿Le puso nombre? No, solo que trabajaba en teatro, que era inteligente, vengativa y paciente. Poirot juntó las manos. Y dígame, mademoiselle, ¿cuándo vio a Vivian por última vez antes de esta noche? Celia parpadeó. Hace 2 años. Estaba en un teatro más pequeño, dirigiendo un festival de un solo acto. Hice la audición, pero no me eligieron. Poirot ladeó la cabeza. ¿Y qué papel jugó Marcus Hawthorne en esa decisión? Celia se sonrojó. Él me aconsejó que no me lo tomara en serio. Dijo que Vivian era difícil, que me merecía algo mejor. ¿Y le dijiste eso? Sí, pero con cariño. Poirot suspiró. Tantas heridas no empiezan con malicia, sino con incomprensión. Se puso de pie y le ofreció la mano. Merci, mademoiselle. Cuando Celia se fue, Poirot regresó al pasillo y encontró Simone Larocque esperando en silencio en la puerta. Usted siempre está cerca cuando se levanta el telón. Señora, dijo. Dio un paso adelante, con una sonrisa tensa en los labios. Tengo algo para ti. De su bolso sacó una fotografía. Era antigua, de 10, quizá 15 años. La imagen mostraba a un joven Marcus Hawthorne abrazando a una mujer que no era inmediatamente reconocible. Poirot entrecerró los ojos. ¿Es Vivian? Sí, dijo Simón. Estuvieron comprometidos. Brevemente. Los ojos de Poirot se iluminaron. ¿Comprometido? Me lo contó ella misma. Hace años. Marcus la dejó antes del estreno de su primera gran producción. Nunca se lo perdonó. ¿Y esto lo recuerdas ahora? Solo lo recordé cuando vi su reacción al nuevo monólogo. Le temblaban las manos. No era pena, era rabia. Poirot tomó la fotografía con reverencia. Merci, madame. Esta puede ser la página que falta en nuestro guión. Esa noche, Poirot llamó a Crome a su alojamiento temporal en un hotel cercano. La lluvia había cesado y Londres relucía como un espejo recién limpiado. La memoria USB ya estaba descifrada y abierta en el portátil de Poirot. Se inclinaron. Dentro había un solo archivo de vídeo. Con fecha y hora de 2 noches antes del asesinato, se demostró Marcus Hawthorne, sentado en su tocador, grabando con su teléfono. Si estás viendo esto, significa que lo he logrado. El monólogo. O lo he intentado. Pero tengo que ponerlo en algún sitio. La verdad es que esta obra ya no es solo teatro. Alguien está intentando reescribir mi final. Sé quién. He visto las señales, pero no tengo pruebas. Todavía él mira por encima del hombro, repentinamente temeroso. He cambiado el guión. No lo suficiente como para que nadie lo note, solo lo suficiente para obligarla a actuar. Si reacciona, si se estremece, lo sabré. Y si no lo logro, revisen la bufanda. Siempre decía que la sangre era el único color auténtico. La pantalla se volvió negra. Crome se recostó aturdido. Él lo sabía. Él sabía, estaba siendo perseguido. Poirot cerró la computadora portátil suavemente. Marcus Hawthorne fue muchas cosas: actor, manipulador, un hombre con enemigos. Pero al final murió como vivió.
Intentando controlar la escena, Crumb se puso de pie. Entonces Vivian. Poirot levantó la mano. Todavía no, mon ami. No detengamos al villano en el segundo acto. Su mirada volvió al teatro del otro lado de la calle. Queda una pieza más. Una última señal. A la mañana siguiente, el Teatro Lyceum todavía estaba cerrado al público, pero dentro de sus muros se estaban realizando los preparativos para lo que Poirot llamó la ensayo general de la verdad. Recorrió el pasillo principal con determinación, con los asientos de terciopelo vacíos y el aire cargado de expectación. Este lugar tan lleno de ficción estaba a punto de albergar un momento de claridad mucho más dramático de lo que cualquier dramaturgo podría concebir. La memoria USB ya había revelado suficiente. Marcus Hawthorne sabía que estaba marcado, pero desconocía cómo se escribiría la escena final, ni quién la escribiría. Había sospechado, pero la sospecha no era una prueba. Era simplemente la señal para el siguiente acto de Poirot. Y el siguiente acto comenzó con un par de guantes. Los encontraron en una pequeña caja en la sala de utilería. Sencillos, negros desgastados por el escenario. Pero a ojos de Poirot tenían un defecto. Los levantó bajo las luces del escenario y vio lo que esperaba. Una leve mancha roja en el dedo índice derecho. No sangre, pintura de grasa. Llamó a Simone Larocque al teatro y la recibió en el centro del escenario. Parecía más serena que el día anterior, aunque sus manos aún jugueteaban con un hilo de su manga. «Señor Poirot», dijo con una débil sonrisa. «¿Lo ha resuelto?» Levantó los guantes. «¿Son tuyos?» Ella negó con la cabeza. «No, son de uso común. Cualquiera de nosotras podría haberlos usado». «Exactamente», dijo Poirot. «¿Pero la pintura?» «Es del puesto de maquillaje lateral, el que solo usa el elenco principal. Curioso, ¿verdad?» «¿Verdad?» «Dudo. Quizás. Pero mucha gente se encarga de la utilería. Asistentes de vestuario, maquilladores». Poirot asintió. «Por supuesto». Pero el monólogo de Marcus, su mensaje oculto, pretendía provocar una respuesta. «He estado observando, señora. No ha preguntado ni una sola vez qué era en la memoria USB. No preguntaste qué revelaba el video». Simone tragó saliva. «Supuse que dirías». «Sí, pero la mayoría de la gente no es tan paciente cuando su inocencia está en juego». Su expresión cambió. Poirot la despidió cortésmente. Cuando ella se iba, él se giró hacia el ala izquierda del escenario y gritó. «James». Desde la oscuridad, James Brent emergió con aspecto cauteloso. «¿Me querías?» «Quería que vieras algo». Poirot le hizo señas para que se dirigiera a los camerinos. Entraron de nuevo en la suite de Marcus Hawthorne. Estaba ordenada, aunque Poirot había pedido que los muebles permanecieran intactos. James miró el espejo, el tocador y la pila de guiones. «¿Qué estoy buscando?», preguntó. Poirot señaló un armario alto. «Ábralo, por favor». James obedeció. En el interior, colgado cuidadosamente en una percha, había un disfraz duplicado, la misma capa, chaleco y corbata que llevaba Lord Blackley. Pero el interés de Poirot residía en el forro. Dio un paso adelante, abrió la costura interior de la capa y sacó algo pequeño y fino como el papel. Fue un talón del boleto, arrugado, descolorido, pero inconfundible. James lo miró fijamente. «Eso no es mío». «No», dijo Poirot en voz baja, «no lo es. Pero estaba escondido en su capa de suplente, la que dices no haber usado». James parecía confundido. «Pero... espera, si fue en mí entonces alguien la plantó». Poirot sonrió levemente. «Empiezas a entender». Colocó el talón en un pequeño sobre y lo deslizó en el bolsillo de su abrigo. Ahora venía la parte delicada. A las 4 en punto, Poirot reunió a todos de nuevo en la sala verde. Era hora de probar las últimas piezas. Celia Montrose, Simone Larocque, James Brent, Elliot Cray, Oliver Parr, Inspector Crumb, todos los presentes, Vivian Voss,
Notablemente sigue ausente. Poirot permaneció de pie, con las manos tras la espalda. «Amigos míos», comenzó, «he hecho lo que haría un director. He observado el escenario, he estudiado los movimientos y he revisado el guión. Pero a diferencia de una obra de teatro, la vida real contiene escenas que ocurren entre bastidores. Y es allí donde se esconde la verdad». Se giró hacia Elliot Cray. «El director, Monsieur Cray, usted negó tener conocimiento del monólogo que Marcus planeaba. Sin embargo, ahora sabemos que se grabó discutiéndolo». Cray se cruzó de brazos. «No lo compartió conmigo. Lo mantengo, quizás, pero tú reaccionó muy fuertemente cuando lo mencioné por primera vez». Poirot se giró a continuación. «Simón, señora, usted admitió que Marcus dijo que el monólogo desestabilizaría al público. Y aún así, ¿por qué no avisó a nadie? ¿Por qué dejó morir a un hombre sin intervenir?» Simón entrecerró los ojos. «Porque no sabía que estaba en peligro». Poirot se acercó. «Pero lo hizo. Le dijo que alguien de su pasado había regresado. Alguien peligroso. Pruebas tú y fallaste». Un murmullo recorrió la habitación. Poirot levantó una mano. Verá, Marcus era un hombre obsesionado con el control. Pero alguien más quería ese control. Alguien cuyas manos dirigían esta actuación desde detrás del telón. Sacó el talón del billete. «Esto», dijo, «se encontró en la capa del suplente. Pero pertenece a un diferente noche, una función de preestreno, hace 3 semanas. Y el asiento indicado, fila F, asiento 12, es uno que reservado para la tripulación». Volvió su mirada hacia Simone. «Esa noche te vieron entre el público. Sin embargo, el cabo estaba escondido en el traje de James Brent». «¿Por qué?» Simone no dijo nada. Poirot respondió por ella. «Porque tú lo pusiste. Igual que ayudaste a poner el pañuelo rojo. Estabas creando una pista falsa, una serie de accesorios para un público desprevenido. Pero Marcus, él lo vio, e intentó contraatacar con la única arma en la que confiaba. Sacó la memoria USB de su bolsillo y la levantó. Su propia actuación». Ahora los miró a todos a su alrededor. «Hay algo que aún no hemos abordado. Algo muy sutil pero muy incriminatorio». Caminó hacia el centro de la habitación. El asesino sabía exactamente dónde estaría Marcus a cada instante de la noche. Usaron ese conocimiento para aislarlo, confundirlo, ponerle una página falsa del guión en la mano y luego matarlo antes de que el público pudiera exigir el verdadero final. Él se giró, y esa persona no era Simón Larocque. Simón se quedó sin aliento. La voz de Poirot se agudizó. No, ella era cómplice, pero no la mente maestra. Carecía de motivación. Ella, estimado Marcus. Pero quien tenía motivos para destruirlo, profesional y emocionalmente, era alguien que una vez compartió su ambición, y lo perdió todo por su culpa. Una puerta se abrió al otro extremo de la habitación. Vivian Boss se quedó allí, sin expresión, silencioso. Poirot sostuvo su mirada. «Bienvenida de nuevo». «Mademoiselle», dijo en voz baja, «¿le gustaría acompañarnos en la escena final?» Vivian entró lentamente en la habitación. Todos la miraron fijamente. Poirot continuó. «Marcus te dejó antes de que compartieras tu debut. Construiste una carrera desde las cenizas, tranquilo entre bastidores. Pero cuando Celia Montrose llegó al Lyceum, su nueva musa, viste cómo la historia se repetía». Vivian no dijo nada. Sabías que Marcus había escrito algo. Temías que te descubrieran. Quizás incluso te nombró en el monólogo. O quizás no. Daba igual. No podías dejar que volviera a controlar la narrativa. Poirot se acercó a ella lentamente. «Así que te hiciste el tuyo. Colocaste la utilería, montaste la escena. Y cuando llegó el momento, gritaste en el momento justo, un largo silencio. Entonces la voz de Vivian, fría y firme. Él siempre decía que me faltaba talento para el drama». Poirot hizo una ligera reverencia. «Al contrario, mademoiselle, ha realizado la obra más intrincada de todas.
Vivian lo miró con tristeza. Y aún así lo arruinaron. Por una reescritura. Crumb dio un paso adelante y le puso una mano en el hombro. Ella no se resistió. Mientras se la llevaban, Poirot miró a los demás. «Verás», dijo, «nunca se trató del asesinato. Se trató del guión quien lo escribe. Y Marcus Hawthorne, a pesar de todo su talento, olvidó una simple verdad. Se giró y se abrochó el abrigo con silenciosa firmeza. En el teatro, como en la vida, el verdadero peligro viene de quienes están detrás del telón. Fue extraño ver el gran escenario del Teatro Lyceum no iluminado para el drama, sino para la justicia. Las cortinas de terciopelo estaban corridas hasta la mitad. El foco ajustado no para ambientar, sino para dar claridad. Habían sacado sillas de detrás del escenario y las habían colocado en un amplio semicírculo sobre las tablas, como para un ensayo final. Y en el centro de todo, tranquilo, sereno, luminoso en la tenue luz, se encontraba Hércules Poirot. «Gracias a todos por venir», comenzó, y su voz se oyó con naturalidad en cada rincón de la sala. «Hemos llegado al final de nuestra obra, amigos. El acto final no comienza con aplausos, sino con comprensión». Se giró lentamente, observando cada rostro. Celia Montrose, pálido pero sereno, estaba sentado más cerca del ala derecha del escenario. James Brent sentó 2 asientos más allá, retorciéndose las manos. Simón Larroque-Posado cerca del centro. Espalda rígida, labios delgados, Elliot Cray encorvado, con los brazos cruzados y los ojos cautelosos. Oliver Parr, el productor, se secaba la frente con un pañuelo. En la parte trasera, Inspector Crome apoyado contra una columna, con los brazos cruzados observando atentamente. Y justo más allá del hombro izquierdo de Poirot, sentado bajo un solitario haz de luz del escenario, como un personaje convocado de una escena inacabada, estaba Vivian Voss, ahora bajo custodia pero presente por solicitud personal de Poirot. Un policía permanecía cerca, en silencio. Poirot dio un paso mesurado hacia adelante. Empezamos, por supuesto, con un asesinato. Marcus Hawthorne, actor, escritor, hombre de un ego inmenso y una brillantez indisimulada, fue encontrado muerto en su camerino, apuñalado en el corazón con un abrecartas y con una página arrugada de un guión en la mano. Hizo una pausa. Una imagen dramática, ¿verdad? Demasiado dramática. Dejó que el silencio perdurara. Al principio las autoridades creyeron en un crimen pasional, cometido quizás por un suplente ambicioso, un amante celoso o un rival oculto. Pero no. La verdadera naturaleza de este asesinato fue algo mucho más refinado. Se giró hacia Vivian Voss, quien sostuvo su mirada de manera uniforme. Esto fue un crimen de autoría. Nadie habló. Poirot continuó con voz fría y pausada. Mademoiselle Voss había sido dramaturga y directora, un talento emergente en la escena teatral londinense. Pero fue abandonada por su pareja, Marcus Hawthorne, justo antes de su debut conjunto. Su reputación se resintió. Se dedicó a papeles técnicos, invisible, necesaria, ignorada. Hizo un gesto hacia los demás, pero ella nunca lo olvidó. Y cuando el destino le dio la oportunidad de trabajar en El Espejo Escarlata, con Marcus nuevamente en el centro de atención, esta vez junto a su nueva musa, ella reconoció su oportunidad. Comenzó a caminar suavemente por el escenario. Tenía acceso a horarios, bloqueos, notas de ensayo. Conocía los ritmos de Marcus mejor que nadie, y cuando supo que estaba preparando un nuevo monólogo, una sorpresa, temió que la delatara. O quizás peor, que no lo haría, que volvería a contar la historia sin ella. Vivian no dijo nada. Su rostro permanecía impasible, esculpido en mármol. La voz de Poirot bajó, y así empezó a escribir. No una obra de teatro, sino un asesinato diseñados como uno solo. Manipuló la utilería, la bufanda, el guante, la página alterada.
Sincronizó las señales de iluminación para aislar a Marcus. Sembró sospechas en James Brent, y cuando llegó el momento, ofreció su actuación final. Hizo como si respirara profundamente, un grito, perfectamente sincronizado, ni demasiado pronto ni demasiado tarde, lo justo para vender la ilusión. Poirot caminó hacia el centro del escenario, giró lentamente y levantó una mano. Pero una actuación, por muy convincente que sea, no puede engañar en nada. Se dio un golpecito en la sien. Las pequeñas células grises. Las pequeñas células grises. Miró al grupo. Había pistas. Amigos, muchas. Primero la página arrugada que Marcus aferraba. Contenía una línea que supuestamente había olvidado, pero Marcus Hawthorne era un perfeccionista. Era más probable insertado en su guión poco antes del telón, por alguien con acceso, alguien de quien no sospechaba. Se giró hacia Simone. «Usted también lo notó, ¿no es así, señora?» Simone se puso rígida. Poirot asintió suavemente. Pero no dijo nada, no porque fuera culpable, sino por su complicidad. «Vivian se había sincerado con usted. Quizás no todo, pero lo suficiente como para involucrarlo en la historia que estaba construyendo. Y por eso, cuando le pidió que modificara un traje, quizás para ponerle algo en la capa de James Brent, no lo cuestionó. La boca de Simone se abrió y luego se cerró. Poirot continuó. Segundo, el talón de la entrada. Un detalle sin importancia, pero metido en el forro de la capa de James Brent, fuera de tiempo, de una actuación semanas antes. No es casualidad. Una distracción deliberada. Se giró hacia Jaime. Se suponía que debías parecer culpable, pero no ser culpable. Fuiste la pista falsa, la tensión fabricada, el giro del segundo acto. James parecía abrumado, con la boca abierta por el asombro. Poirot esbozó una pequeña sonrisa, pero Marcus sospechaba, y nos dejó su propia escena. Un monólogo oculto, guardado en una memoria USB, en un bolsillo secreto que había pedido en su disfraz. Ahora lo levantó y lo hizo girar lentamente hacia la luz. En el video nos advirtió, no con nombres, sino con intención. Habló de alguien que intentaba reescribir el final de su historia, alguien que lo había estado observando. Manipulando la estructura, esperaba atraparla en el acto. Poirot dio un paso adelante y se dirigió directamente a él. Vivian Voss. Y sabías, ¿no? Sé que había dejado algo. Por eso volviste al cuarto de utilería después del asesinato. Por eso revolviste el vestuario de las suplentes. Pero era demasiado tarde. La escena ya estaba preparada. Vivian finalmente habló, su voz tranquila. ¿Sabes lo que se siente cuando te eliminan de tu propia vida? La expresión de Poirot se suavizó. Sí, mademoiselle. Lo sé. Pero la verdad no se escribe en aplausos. Se escribe en decisiones. Se volvió hacia la audiencia de sospechosos y continuó. Y así llegamos al final. Vivian Voss asesinó a Marcus Hawthorne no por rabia, sino por narrativa. No lo apuñaló por furia. Forjó su muerte como un borrador final. Precisa, inevitable, trágica. Poirot se dirigió hacia las candilejas, pero cometió un error. Hizo una pausa. Ella pensó que era la única escritora en la sala. Bajó del escenario, pasando junto a los rostros atónitos. El inspector Crumb se acercó y le hizo un gesto a la gente, quien con delicadeza ayudó a Vivian a ponerse de pie. Ella no se resistió. Mientras la escoltaban hacia la salida, se giró y le dirigió a Poirot una mirada que casi parecía respeto. «Casi me salgo con la mía», dijo en voz baja. Poirot hizo una leve reverencia. Los mejores villanos casi siempre lo consiguen. Cuando ella se fue, el silencio se cernió sobre el teatro como un apagón definitivo. Entonces Crumb murmuró, «Y pensar que iba a arrestar a Brent». Poirot sonrió. Habría sido un segundo acto terrible. Se volvió hacia los demás y su voz se aligeró. «Damas y caballeros, ya pueden exhalar. La función ha terminado.
La verdad ha hecho su aparición. Se acercó a Celia Montrose y le ofreció la mano con ternura. «Señorita, puede llorarlo en paz». Ella asintió con lágrimas en los ojos. A James Brent le dijo, «El protagonismo es tuyo, si todavía lo deseas, a Simone. Quizás la próxima vez seas más curiosa cuando te pidan coser bolsillos ocultos». Y a Cray, el director, Poirot le dedicó un pequeño encogimiento de hombros. «Me temo que su próxima producción tendrá dificultades para igualar el dramatismo de esta». Luego volvió a subir al escenario, miró los asientos vacíos y suspiró. «Un asesinato en 3 actos», dijo en voz baja. «Qué apropiado». La lluvia había cesado al anochecer, dejando Londres bañado y brillante bajo un cielo naranja pálido. Dentro del Teatro Lyceum, la tormenta también había pasado, pero el silencio que dejó a su paso fue más pesado que los aplausos. Hércules Poirot estaba sentado solo en el camerino que antes ocupaba Marcus Hawthorne. El aroma a sándalo aún flotaba tenuemente en el aire, mezclándose ahora con el sordo olor a desinfectante. Las luces del tocador zumbaban en lo alto, parpadeando como si dudaran si la actuación había terminado. Había pedido una última hora en la escena del crimen, no para registrar, sino para reflexionar. El gran detective no se paseaba ni miraba debajo de los muebles. Permanecía sentado perfectamente sereno, observando la habitación como si, en cualquier momento, pudiera ofrecerle una última revelación. No había ninguno, pero de nuevo ya no lo necesitaba. En realidad quedaba muy poco misterio. El asesino había sido descubierto, la conspiración desmantelada. Sin embargo, Poirot sabía que la diferencia entre la verdad y la comprensión, entre revelar y resolución, era todo. No fue suficiente explicar cómo habían asesinado a Marcus Hawthorne. Ya era hora de explicarlo por qué. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. El inspector. Crome entró, su brusquedad habitual suavizada por un raro destello de respeto. «Hemos trasladado a vos a la comisaría», dijo. «No niega nada precisamente, pero tampoco ha confesado». Poirot asintió. «No lo hará», dijo. «No del todo, porque para ella el asesinato no fue un crimen. Fue una escena final, el acto final de un drama que comenzó hace mucho tiempo, cuando perdió el guión de su vida ante un hombre que se atribuyó el mérito y la abandonó». Crome suspiró, acercando una silla. Nunca la habría imaginado. Demasiado callada, demasiado comedida. Poirot sonrió levemente. «Los actores más peligrosos, amigo mío, son los que saben esperar su momento». Se levantó lentamente y se acercó al tocador. Tomó un peine de plata, lo pasó por los dientes con un dedo y lo dejó con cuidado. «Es hora», dijo. «Es hora de darle al público lo que vino a buscar». La pequeña sala de ensayos del teatro, otrora escenario de innumerables escenas bloqueadas y coreografiadas, había sido preparada para una última función. Sin vestuario, sin atrezo, solo personas y la verdad. Poirot se encontraba en el centro de la sala. Celia Montrose, Simone Larocque, James Brent, Elliot Cray y Oliver Parr se habían reunido tal como se les había solicitado, junto con algunos agentes uniformados. Nadie habló, nadie se inquietó. Cuando Poirot habló, lo hizo con la autoridad de un hombre que finalmente había dado el paso, su escenario. Han oído mucho, amigos. Han visto cómo se descorrió el telón, cómo se deshizo el engaño. Y sin embargo merecen más que eso. Mereces la verdad completa, no solo de cómo murió Marcus Hawthorne, sino de cómo nos hicieron creer una mentira. Tomó una respiración lenta. Este fue un asesinato escrito como una obra de teatro, y para entenderlo debemos considerarlo como tal. Hizo un gesto hacia el suelo. Acto 1, acción en ascenso. Marcus Hawthorne, brillante y querido, se prepara para desvelar una nueva escena. Un monólogo improvisado, destinado a revelar una verdad oculta.
No se lo dice a nadie, pero sí a algunos. Planea sorprender al elenco, al director y al público. Poirot se volvió hacia Simón. Te lo dice, Simón, porque necesita tu ayuda con un nuevo detalle del vestuario. Un bolsillo. Una señal. No hagas preguntas. Lo admiras, confías en él. Simón asintió lentamente. Acto 2. La tensión aumenta. Alguien empieza a tender una trampa. El pañuelo está plantado. El guión se altera sutilmente. La sincronización se ajusta. El asesino no se limita a apuñalar a Marcus. Preparan al público para ver a un hombre desmoronarse. Un tropiezo en su diálogo. Una expresión confusa. Una salida del escenario que se siente mal. Ahora se enfrentó a Celia. Lo nota, ¿verdad, mademoiselle? Su error en el escenario. Se pregunta si está cansado, distraído, asustado. Él era, pero no porque se olvidó de su frase, sino porque vio que alguien había alterado el guión. Poirot se giró y su voz adquirió más fuerza. Acto 3. El clímax. Marcus se retira a su camerino. Allí el asesino ya lo espera, o pronto lo seguirá. Está confundido, inquieto, empezando a darse cuenta de que se ha convertido en el personaje de la historia de alguien más. Los ojos de Poirot encontraron a Crome entre la multitud. Lo apuñalan con rapidez, limpieza y precisión teatral. El arma, un abrecartas de la mesa de utilería, reutilizado. La escena montada, una página de guión arrugada en su mano. La imagen perfecta de la tragedia artística. Crome murmuró, teatro hasta el final. En efecto, coincidió Poirot. Y finalmente, el grito, su voz bajó. Vivian Voss. No se sorprendió por lo que vio. Estaba siguiendo su señal. El grito fue planeado. Su descubrimiento del cuerpo fue sincronizado. Interpretó su papel a la perfección. Simón dejó escapar un leve jadeo. Poirot asintió. Pero Marcus no carecía de astucia. Presintió la traición. Quizás no del todo, pero lo suficiente como para grabar un mensaje. Lo suficiente como para crear una última línea para una escena que nadie conocía. Sacó la unidad flash del bolsillo de su abrigo y la levantó. Este fue el verdadero monólogo. Las últimas palabras de un hombre, pronunciadas no ante el público, sino ante la justicia. Guardó el disco, y así cae el telón. Silencio. Nadie aplaudió. James Brent se inclinó hacia adelante con la voz ronca. Entonces, ¿qué nos pasa a todos ahora? El rostro de Poirot se suavizó. Sigue adelante, Monsieur Brent. Ensaya, actúa, carga con el peso de saber lo frágil que puede ser la interpretación, y recuerda que detrás de cada guión siempre hay otra versión de la verdad. Se volvió hacia Celia. Señorita Montrose, usted sufre, pero no lo haga sola. Su dolor es real, y a diferencia del drama teatral, no necesita ser representado. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Poirot miró a Simón. Y usted, señora, deberá decidir si su silencio fue pecado de ignorancia o de complicidad. Ella no respondió. Finalmente se dirigió a Elliot Cray. Nunca fue usted el autor aquí, pero sospecho que siempre ha anhelado serlo. Quizás la próxima vez, señor, dirija con más cuidado a quienes no están en el centro de atención. Cray miró hacia otro lado y no dijo nada. Poirot dio un último paso hacia adelante y luego hizo una ligera reverencia. Mi función aquí ha terminado. Gracias por su tiempo. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la sala de ensayo. Sus pasos resonaban tras él, como las últimas líneas de una obra de teatro. Más tarde esa noche, mientras Poirot se preparaba para salir de Londres, se quedó junto a las ventanas de su suite de hotel, contemplando el río. La ciudad resplandecía indiferente a la tragedia, implacable en su ritmo. Crome estaba en la puerta. «Te acompañaré hasta allí», dijo. «No, no», respondió Poirot. «Tiene trabajo que hacer, amigo. Además, disfruto de la escena final a solas». Crome dudó. «Se habría salido con la suya, ¿sabes?
De no ser por ti, Poirot sonrió levemente. Ella escribió la obra, pero yo reescribí el final. Él recogió su maleta. Siempre hay que dejar hablar al culpable, inspector, aunque lo haga en silencio. Y con eso se marchó. Su abrigo impecable, su bigote inmaculado, su paso preciso. Hércules Poirot, tras haber desenmascarado el asesinato no con pruebas, sino con perspicacia, bajó las escaleras hacia la fresca noche londinense. Sobre él brillaban las luces del Liceo. Otro espectáculo iba a inaugurarse la semana siguiente, pero nunca habría otro como este. Era poco más de mediodía cuando los titulares llegaron a la prensa londinense. Resuelta la tragedia del West End. Se revela que el asesinato en el teatro fue un acto de venganza preparado la exdirectora Vivian Voss. Bajo custodia tras el asesinato en el Lyceum, una fotografía granulada de Vivian, con el rostro sereno como el mármol, llenaba la portada. Debajo, una imagen más pequeña de Marcus Hawthorne, extraída de un fotograma de producción, brillaba bajo el título, en negrita, Muerte de una estrella. La ciudad devoró la noticia. Los espectadores que antes aclamaban el nombre de Marcus, ahora recitaban el de Poirot con asombro, aunque pocos comprendían realmente cómo había desvelado la verdad. Los del mundo del teatro comprendían más, y estaban conmocionados. El Liceo permaneció a oscuras durante una semana, oficialmente para dar tiempo a la reflexión y la reestructuración. Pero tras el telón, las consecuencias del crimen de Vivian Voss se extendían como un eco que se negaba a apagarse. La mañana después de la revelación final, Celia Montrose se quedó quieto en el escenario en un auditorio vacío, vestido con ropa de calle, mirando fijamente el escenario, el espejo escarlata, ahora despojado de accesorios, luces atenuadas. Ella no se movió cuando James Brent se acercó. «Celia», dijo con dulzura. Ella se giró. Su rostro estaba demacrado pero firme. «Vine a despedirme», dijo él. Asintió lentamente. «¿Te vas de Londres?» «Por ahora. Quizás más tiempo». Volvió a mirar el escenario. «Es extraño. Pensé que este sería el papel que me cambiaría la vida». «Sí», dijo James. «Pero no como esperabas». Se quedaron en silencio por un rato. Luego añadió, «Sabes, amaba el escenario más que a nadie. Por eso nunca lo abandonó, ni siquiera después de muerto». James no discutió. No podía. Ella le ofreció un pequeño sobre. «Él hubiera querido que tuvieras esto», dijo. «Es el monólogo completo. Me lo dio la noche anterior». «Todo». James dudó. «¿Por qué yo?» «Porque aún tienes voz», dijo. Él lo sabía. «Úsala bien». Ella bajó del escenario y se alejó sin mirar atrás. James abrió el sobre. Dentro, con la inconfundible letra de Marcus Hawthorne, estaban las últimas líneas de la escena no escrita. El actor no teme a la muerte. Teme el silencio que sigue cuando nadie recuerda la verdad. James dobló la página y la metió en su abrigo. Por toda la ciudad, Simone Larocque estaba sentada en el despacho de un abogado esperando una entrevista. No se habían presentado cargos contra ella. Vivian Voss no había hecho nada para implicarla, pero sabía lo precaria que seguía siendo la situación. Poirot la había evitado bajo escrutinio público. Le había dado la oportunidad de corregir su papel en la historia, no mediante un castigo, sino elección. Solo el tiempo dirá si lo usará sabiamente. Respiró hondo y metió la mano en su bolso. Dentro, cuidadosamente doblada, había una carta que había escrito esa mañana, dirigida a Celia Montrose. Una disculpa, y a su manera, un intento de reescribir un final diferente. Elliot Cray, el director, ya estaba buscando un nuevo actor. Los productores habían decidido revivir la producción bajo un nuevo nombre. Llamada al telón, se anunciaría como un homenaje a la última actuación de Marcus Hawthorne, escrita por el propio Cray y construida en torno al elenco original.
Claro que Marcus no lo habría aprobado, pero Cray entendía mejor que nadie que en el teatro la tragedia vende más que el triunfo. Aún así, tarde por la noche, al pasar frente al espejo de su oficina, de vez en cuando veía un destello de la mirada de Hawthorne tras la suya, y eso lo inquietaba. Quizás eso fue apropiado. Oliver Parr sobrevivió, por supuesto. Los productores siempre lo hacían. Había perdido dinero, sí. El traslado a Broadway se canceló, pero ya estaba considerando una propuesta para una adaptación televisiva serializada, Poirot y el asesino del teatro. Tenía un toque especial. Nunca lo admitiría en voz alta, pero la última frase de Poirot: en el teatro, como en la vida, el verdadero peligro viene de quienes están detrás del telón. Ahora lo perseguía más de lo que lo inspiraba. Eso era lo más cercano a la culpa que un hombre como Oliver Parr era capaz de sentir. ¿Y qué hay de Vivian Voss? Estaba sentada en su celda en la prisión de Holloway, sin llorar ni protestar. Se había declarado culpable de homicidio involuntario. El juicio había sido breve. La prensa especulaba sobre su estado mental. Si los años de oscuridad, de ser ignorada, la habían vuelto loca, pero Poirot lo sabía mejor. Ella no había matado a Marcus Hawthorne por locura. Ella lo había matado por lógica narrativa. En su mente, había restaurado el equilibrio de una historia en la que había sido borrada. Había orquestado su muerte con más cuidado que cualquier escena que hubiera dirigido, y lo había hecho sabiendo que alguien, tal vez Poirot, tal vez nadie, reconocería su genio. Pero cuando el juez dictó la sentencia, 15 años, no hizo ninguna declaración dramática, ninguna petición de compasión, ningún monólogo, solo un guiño, como un dramaturgo cuyo borrador final hubiera sido aceptado. Si no aplaudido Poirot por su parte, ya se había marchado de Londres. La ciudad ya no lo necesitaba. La obra había terminado. Subió a un tren en Paddington con un traje impecablemente planchado, una maleta modesta y un periódico cuidadosamente doblado bajo el brazo. Frente a él un niño saltaba de emoción, relatando cada detalle de un espectáculo de magia que acababa de ver. Poirot sonrió. «Ah», dijo con dulzura, «pero la verdadera magia, mon petit, no está en lo que desaparece, sino en lo que reaparece, ¿no?» El niño parpadeó. Poirot se retorció el bigote y volvió a su periódico. Dentro había un último artículo escondido en las últimas páginas. Se confirma la participación de Poirot en el caso Lyceum. El inspector Crome atribuye percepción psicológica y paciencia más allá del método policial. Poirot meneó la cabeza. «Ah, estos periodistas», murmuró. «Siempre prefieren la poesía a la verdad». Miró por la ventana mientras el campo se extendía ante él, la luz del sol atravesando las nubes, como focos que iluminaban un nuevo escenario. A pesar de toda su brillantez, a pesar de todos sus métodos, Poirot no creía en los finales felices. Creía en justo finales, y este había estado muy cerca. Mientras el tren avanzaba ruidosamente hacia su siguiente parada, Poirot se permitió una última reflexión. Marcus Hawthorne había sido un hombre adicto a la interpretación. Vivian Voss había sido adicta a la autoría. Ambos habían interpretado sus papeles con convicción, pero al final, ninguno de los dos había comprendido la misma verdad que Poirot llevaba siempre en su corazón. Ese personaje, no la trama, revela el alma de una historia. Y al final, ese fue el papel que nadie pudo fingir, ni siquiera en el mejor escenario. El silencioso vagón del Great Western Railway zumbaba con suavidad al atravesar la campiña inglesa. Los campos lucían exuberantes con la primavera, y el cielo tenía la suavidad de una acuarela. Hércules Poirot estaba sentado junto a la ventana, con su asiento reservado con una tarjeta blanca y nítida que solo contenía el nombre. Señor Hércules Poirot. Soldado raso. No había hablado mucho desde su embarque. No era hombre dado a charlas ociosas.
Ahora, con el asunto del liceo ya a sus espaldas, permanecía sentado en digna quietud, contemplando las verdes colinas y las ovejas deambulando. Pero su mente, como siempre, estaba activa, reflexionando en silencio, evaluando y finalmente reflexionando. Frente a él, un señor mayor leía un libro de ensayos de Oscar Wilde. En un momento dado, el hombre lo miró. «Me suenas», dijo con cautela. «¿Nos conocemos?» Poirot sonrió cortésmente. «Solo si ha cometido un asesinato, señor». El hombre parpadeó confundido, pero Poirot hizo una pequeña reverencia con la cabeza y volvió a mirar hacia la ventana. En verdad, no era el orgullo lo que ocupaba sus pensamientos, ni siquiera el alivio. Era Valence, la restauración de la armonía donde antes había caos. El asesinato de Marcus Hawthorne no había perturbado el mundo de Poirot por su brutalidad, sino por su elegancia. Había sido un asesinato concebido como teatro, un crimen nacido no de la locura, sino de la autoría. Vivian Voss no había matado por lucro, ni siquiera por venganza. En su forma habitual, ella había matado a controlar la historia, y Poirot lo sabía. Ese era el motivo más peligroso de todos. Lo había dicho muchas veces, a muchos oídos. Es la psicología, no el arma, la que revela al asesino. Y en Vivian, la psicología había sido más precisa que cualquier puñal. Había perdido el control de la narrativa de su vida. Ahora lo había recuperado al escribir la muerte de Hawthorne. Pero Poirot había reescrito su final, no refutando su versión. No, eso habría sido demasiado torpe, sino restaurando la verdad que se escondía tras ella. Silenciosamente, quirúrgicamente, había desprendido la ilusión que ella había creado. No con drama, sino con razón. No con acusaciones, sino con observación. No se necesitaron huellas dactilares, ni rastros de sangre, ni pólvora. Solo personaje al descubierto. Un destello plateado reflejó la luz a su lado. Su reloj de bolsillo. Eran exactamente las 3:00 p.m. Lo anotó, luego sacó una pequeña libreta de su maleta y pasó a una nueva página. En la parte superior escribió: «El asunto del liceo». Debajo de ella, solo una línea hasta ahora. «El teatro no revela quiénes pretendemos ser, sino quiénes tememos ser». Hizo una pausa y luego lo subrayó con gran cuidado. Mientras el tren giraba hacia el este, rumbo a la costa, Poirot se permitió una pequeña sonrisa. Su trabajo, como siempre, no era castigar, sino entender, para desenredar los nudos que los seres humanos han atado en sus corazones y mentes, y cortarlos, no con la fuerza, sino con la verdad. La verdad, después de todo, fue la única actuación que nunca cambió de vestuario. En la siguiente parada, Poirot desembarcaría y pasaría una semana tranquila en Devon. Ya había reservado una habitación con vistas al mar y un desayuno diario de huevos con puntualidad militar. Un pequeño capricho, una restauración del orden. Y después de eso, bueno, ya lo vería. Los crímenes, como las obras de teatro, nunca terminaban del todo. Aparecían nuevos. Los viejos se revivían. Pero por ahora, el telón había caído sobre Marcus Hawthorne. Poirot se levantó, cogió su bastón y se ajustó las solapas. Cuando el tren aminoró la marcha y pudo ver el andén, echó una última mirada a las colinas que había detrás. No creía en villanos, ni en héroes, solo en elecciones, y en la inevitabilidad de que esas decisiones, por más cuidadosamente escritas que estén, siempre se presentarán ante un público mucho más observador de lo que imaginamos. Él bajó del tren. El reloj del andén siguió avanzando, y el mundo, una vez más, estaba en orden.